Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodolfo Redondo. El día de hoy les voy a estar hablando sobre la neumonía. Esta es una afección del aparato respiratorio resultado de la interacción de nuestro organismo que intenta defendernos ante la presencia de un ente patógeno, ya sea virus, bacterias u hongos. El resultado de toda esta interacción nos va a dar lugar a un proceso sumamente inflamatorio y discapacitante que va a reducir la capacidad respiratoria en nuestros pulmones y del árbol traqueobronquial. Por lo tanto, si esta no se diagnostica ni se trata a tiempo, vamos a estar enfrente de una patología que puede atentar contra la vida de quien la padezca. Entonces, por eso en este video hoy vamos a tocar este tema de una forma sumamente detallada, sin pasarnos ningún detalle. Entonces, lo primero que vamos a tocar hoy son los mecanismos fisioanatómicos del aparato respiratorio para evitar que los patógenos, ¿verdad? Que las moléculas macroscópicas con microorganismos pasen a las vías aéreas inferiores, que normalmente son estériles. Lo primero que vamos a tener es un mecanismo de filtrado gracias a las vibrisas y a los cornetes nasales, que van a evitar que las moléculas macroscópicas pasen a la vía aérea. También vamos a tener que gracias a la epiglotis, cuando ésta se cierra, evita que el contenido alimenticio pase a la vía aérea y pueda afectarla, incluso causar alguna infección, como por ejemplo la neumonía. También vamos a tener que, pues bueno, la tráquea, cuando se divide en los bronquios principales a través de la canina principal, cada bronquio va a entrar al hilio pulmonar del pulmón correspondiente. Y si recordamos, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2, pero esto no afecta para nada la funcionalidad de cada uno. Entonces, el árbol traqueobronquial, ¿verdad? Los bronquios, los bronquiolos, todos van a tener un epitelio cilíndrico, ciliado. Estos cilios del epitelio van a ayudar a que cuando una molécula extraña entre, esta sea arrastrada hacia arriba y sea deglutida y pase al sistema digestivo y se destruye. Y pues bueno, ya teniendo en cuenta estos mecanismos, ya podemos pasar a la fisiopatología como tal y entender que si, por ejemplo, algún patógeno logra evitar todos estos mecanismos, se va a encontrar en los alvéolos con macrófagos alveolares y con inmunidad humoral que pueden destruirla. Entonces, la fisiopatología va a depender del mecanismo a través de que el microorganismo entre. Vamos a tener dos procesos muy importantes, dos mecanismos muy importantes que van a ser la microaspiración o aspiración del contenido gástrico, que en esta, ¿verdad? A través de este mecanismo van a entrar los microorganismos típicos de la neumonía, que van a ser, por ejemplo, el estafilococo, el Streptococcus pneumoniae, el Corynebacterium, y pues bueno, todo eso se los voy a estar dejando aquí abajo. Y pues bueno, consiste, ¿verdad?, en que en la orofaringe normalmente estos microorganismos habitan de forma no infecciosa y pues en pacientes, ¿verdad?, en pacientes pediátricos, en personas alcohólicas o personas con pérdida de la conciencia, estos microorganismos pasan a la vía aérea y pueden causar infección. Pues bueno, el otro mecanismo vendría siendo inhalación o aerosolización también, y pues este mecanismo lo utilizan los microorganismos atípicos de la neumonía, como son las clamidias, las clamidofilas y los virus. Un ejemplo de virus podría ser incluso los coronavirus, ya que estos se transmiten a través de gotículas de agua o aerosoles. ¿Ok? Entonces, estas llegan al aparato respiratorio y pues causan infección. Por otra parte, vamos a tener también la diseminación hematógena, muy común en la endocarditis tricuspide, la diseminación por contigüidad, que es cuando alguna zona cercana a los pulmones, como la pared costal o la pleura, está infectada y los patógenos migran. Y también vamos a tener la inoculación directa, que puede ser por alguna bacteria oportunista durante una intubación orotraqueal. Entonces, pues bueno, la etiología de la neumonía va a depender del microorganismo, ¿ok? Pueden ser por muchísimos, ya sean, como les dije, virus, bacterias u hongos. El más común es el Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo, seguido del Mycoplasma pneumoniae, la Legionella, todas sus especies, principalmente la neumófila, y la Chlamydia pneumoniae. En poblaciones de 5 a 18 años, lo más común es el Mycoplasma pneumoniae y los adenovirus. Si hablamos de poblaciones de lactantes de menores de 6 meses, vamos a tener que lo más común es el virus sincitial respiratorio y la clamidia trachomatis. Y pues bueno, si hablamos ya de pacientes geriátricos, pacientes en UCI, con EPOC, con diabetes o con alguna otra patología de base,
lo más común van a ser Pseudomonas y Staphylococcus aureus, ya sea resistente a meticilina o no. Además, teniendo esto en cuenta, podríamos clasificar la neumonía, ¿verdad?, según su etiología. Pero ¿qué pasa? Hacer esto no es muy práctico en la clínica, ya que no siempre se van a tener los recursos o el tiempo para realizar un cultivo. Entonces, ¿qué pasa? La clasificación de la neumonía es bastante extensa, pero esta clasificación, además de ayudarnos a tener una organización sobre todo este proceso, también nos ayuda a dar con el diagnóstico indicado, con el microorganismo indicado que está causando la infección y con un tratamiento idóneo. Entonces, lo primero va a ser clasificarla según si el paciente está inmunosuprimido o es inmunocompetente, ya que dependiendo de cada situación clínica la neumonía puede ser más grave. Además, vamos a tener una clasificación según los patrones radiológicos que veamos en la radiografía de tórax, como por ejemplo la neumonía alveolar o lobar, en la que se ve afectado un lóbulo del pulmón, o al menos una parte de él, una gran parte de él. Los alveolos se ven afectados, pero los bronquiolos no, y se ve un patrón característico que es el broncograma aéreo. También, bueno, vamos a tener la bronconeumonía, que en esta los bronquiolos y alveolos están afectados, pero no necesariamente afecta a un lóbulo completo, sino que puede afectar el pulmón de una forma diseminada en varias localizaciones de su anatomía. Pues bueno, estos dos mecanismos, de estas dos formas que le acabo de nombrar, esta es la más común que podemos observar cuando la infección se trata de un microorganismo típico como los que le nombré anteriormente. Además, vamos a tener otros patrones radiológicos como la neumonía intersticial, donde ni los alveolos ni los bronquiolos están afectados, pero sí está afectado el intersticio. ¿Ok? Y este es muy típico de los microorganismos atípicos, como los virus que les había dicho, y pues las clamidias y las clamidofilas. Y luego vamos a tener la necrosis o el absceso pulmonar, que para ella o sea, es bastante extensa y se podría hablar en un solo video de ella, pero hay que tenerlo en cuenta siempre y conocerlo. También podemos clasificar la neumonía, que creo que es la clasificación más importante a mi parecer, que es según el grado, la forma de adquisición de la neumonía. Ok, la primera, ok, les voy a hablar de tres. Este video nos vamos a enfocar principalmente en las dos primeras, pero también es importante conocerla y pues por el tiempo no les puedo hablar completamente de ellas. La primera va a ser la adquirida en la comunidad, que esta se adquiere en el seno de la comunidad o incluso una persona en su trabajo o en un viaje que haya hecho. Y pues bueno, va a estar la intrahospitalaria, la nosocomial, que se obtiene en un centro médico o en el que la persona haya estado hospitalizada. Incluso se cuenta como neumonía nosocomial cuando hayan pasado 48 horas o incluso 10 días después del alta. Y vamos a tener la tercera, que va a ser la neumonía debida a cuidados sanitarios o cuidados de salud, que es una persona que no necesariamente haya estado internada en un centro de salud, pero que recurre a ellos con frecuencia para recibir algún tipo de tratamiento como hemodiálisis, por ejemplo. Pero podríamos decir cualquier otro. Y la persona se infecta. ¿Qué pasa? De estas clasificaciones, ellas también se van a ir dividiendo, se van a ir clasificando de una forma más específica. De hecho, en la de los cuidados sanitarios podríamos encontrar la neumonía por ventilación mecánica. ¿Ok? Y en la intrahospitalaria se va a dividir en precoz y tardía según los días que hayan pasado. Tardía ya sería si la infección fue 5 días después, y la precoz si fueron 4 días antes, 5 o 4 días antes. O sea, 5 a 4 días después. Después de los 5 ya sería tardía. Y por otra parte, la adquirida en la comunidad, que es la más común y la más importante, pues esta se va a clasificar de distintas formas, según su clínica, en típica o atípica, que lo vamos a ver más adelante, pero esta clasificación es algo artificiosa porque tanto organismos típicos como atípicos pueden causar una neumonía típica o atípica, según la sintomatología. También vamos a tener una clasificación más idónea en la actualidad, que es según el tipo de cuidado que requiere. Si puede recibir cuidados domiciliarios, hospitalarios o en UCI. Entonces, ¿cómo se puede determinar si un paciente con neumonía requiere, qué tipo de cuidado requiere? A través de varios parámetros que van a estar viendo en la presentación de abajo.
Y pues les voy a decir tres. El primero vendría siendo el juicio del médico, ¿verdad? El juicio que tenga él. Y el segundo vendría siendo la presencia de alguna patología adyacente, una patología de base, algo discapacitante, como por ejemplo patologías neurológicas, insuficiencia cardíaca, respiratoria, renal, y son cosas que no se pueden atender en un domicilio, tienen que ser atendidas en algún centro médico. Y por eso también se tienen que correlacionar con el juicio del médico, con el análisis de la historia clínica, la anamnesis y todo eso. Y por otra parte, el tercero, y vendría siendo el más importante, a través de la escala de Kurb y de Fine, que van a estar viendo aquí abajo los parámetros y se las voy a explicar brevemente. La escala de Kurb y de Fine lo que miden son el pronóstico de la neumonía. Ellas nos van a indicar cómo puede ser el pronóstico según los parámetros que se cumplan en este índice. En el de Kurb vamos a analizar si el paciente tiene confusión, los niveles de urea, si están por encima de 42 miligramos sobre decilitros. También se puede medir el BUN, si está por encima de 20. Vamos a medir también si la presión está baja, si el paciente tiene más de 65 años y la frecuencia respiratoria está por más de 30. Dependiendo de cuántos parámetros cumpla el paciente, podremos dirigirlo a algún sitio. Si tiene uno, normalmente no se dirige, o sea, se puede atender de forma domiciliaria, pero como les digo, depende también del juicio del médico. Si ya tiene dos o tres, ya sí debería atenderse en la zona hospitalaria. Y si tiene 4 o 5, ya debería mandarse a cuidados intensivos. Y bueno, la escala de Fine es como la escala de Glasgow, pero de la neumonía. Y pues dependiendo del puntaje que obtenga el paciente, pues el nivel de mortalidad será distinto. Ya bueno, ya yendo con la clasificación clínica, vamos a tener, que bueno, siempre es importante saberlo, el síndrome típico, ¿verdad? Que el síndrome típico va a cursar semiológicamente con crepitantes, egofonía, soplo tubárico, y pues vamos a tener presencia de síntomas agudos como fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, lo típico. Y pues esta es normalmente causada por los microorganismos típicos que le había nombrado, las bacterias, principalmente clamidia, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, todas estas que le había mencionado anteriormente y seguramente habrán visto aquí en la presentación. Por otra parte, vamos a tener también el síndrome atípico, que los síntomas son más subagudos, están, digamos, como que más ocultos, no son tan presentes, ¿verdad? No están tan marcados y semiológicamente en la ocultación puede que no se escuche nada, se escuche todo normal, pero también puede que se escuchen crepitantes y sibilancias, entonces hay que estar atento a esto. También en cuanto a la clínica, según el tipo de bacteria, ¿verdad? Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, una legionela va a tener características clínicas típicas como la fiebre de Pontiac y hay que tener esto siempre muy en cuenta. Y pues bueno, también eh, ya hablando un poco también de la epidemiología, tenemos que tener cuidado y tenemos que estar alerta con el tipo de infección que esté, el tipo de patógeno que esté causando una infección, ya que por ejemplo la pseudomonas es la que tiene el mayor índice de mortalidad, ¿ok? Entonces, ya yendo con el diagnóstico, va a estar basado principalmente en la radiografía de tórax, pruebas de sangre y pruebas microbiológicas, ¿ok? Las pruebas microbiológicas no siempre pueden realizarse, o sea, como los cultivos no siempre podrían realizarse, por lo tanto hay que hacer las cosas de una forma empírica y basándonos en el síndrome del paciente, en los síntomas y los signos. Y pues bueno, también a través de pruebas invasivas como la fibrobroncoscopia. Y ya con el tratamiento, aquí abajo les estaré dejando un algoritmo que nos indica qué tipo de tratamiento, qué tipo de antibiótico deberíamos utilizar ante cada neumonía, ya sea intrahospitalaria o nosocomial, adquirida en la comunidad, etc. Aquí abajo van a estar viendo todo eso y no se los explico debido al poco tiempo que queda. Así que bueno, espero que les haya gustado y se haya entendido completamente el tema.